Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 13 del mes de julio del año 2024. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Levítico, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Ofrendas por el pecado. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. El sacerdote ungido tomará la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión, y tomará el becerro para la expiación, toda su grosura, lo que cubra los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz. El sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. A la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña, y en donde se echan las cenizas será quemado. Si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en esas cosas que no se han de hacer y fueran culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado cometieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo con la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo, y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está en la puerta del tabernáculo de reunión, y le quitará toda grosura y le hará arder sobre el altar. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará, como quemó el primer becerro. Expiación por la congregación. Cuando pecare un jefe e hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda de un macho cabrío sin defecto, pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová. Es expiación, y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, y quemará toda su grosura
sobre el altar como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Hermanos, estamos con la parte de la ley donde habla sobre cuál es la ofrenda o la forma de cómo pagar el pecado cometido. Esa es la palabra que cuando se cometiere un error o un pecado de las cosas que ya está escrito que no tienen que hacer y las hicieran, hay todavía la misericordia de Dios es grande y permite que siempre haya un sacrificio para pagar esa culpa. La ley la dejó para cumplirla y espera que se cumpla, mas sin embargo Él en su inmensa misericordia siempre sigue dando esa oportunidad al ser humano, como lo hace hasta el día de hoy, que estamos en medio de la gracia, que ya no es que nos toca morir apedreados por un error cometido, ya no toca, pero sí tenemos que reconocer que no por esa razón no podemos seguir pecando constantemente, sino que es al contrario, cada día buscar limpiar más nuestro corazón, limpiar más nuestra carne para poder ser más aceptos a nuestro Señor, más santos, más puros. Eso es lo que Él busca. Él viene por una iglesia puras, arrugas y sin mancha. Entonces tenemos que buscar nosotros cada día, no porque Él tenga misericordia, sino porque nosotros reconocemos que el poder estar en su presencia, a través de la oración, a través de hacer las cosas bien, podemos ser mejores cada día. Evitemos, si sabemos que las cosas no se deben de hacer, no intentemos hacerlas. Si sabemos que A o B cosa es prohibido hacerlo, no lo hagamos. Pablo lo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no todo me edifica. Entonces nosotros tenemos que aprender a escoger entre lo bueno y lo malo para poder seguir agradando a nuestro Dios. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.